Marco dice, Jesús es Jesús porque es el Hijo de Dios. Ya, hasta ahí está bien. Ese es el Hijo de Dios. Y ya no me pregunten porque no sé decirle más. Presentamos En tu presencia. Mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia, te adoro, mi amado. En tu presencia, mi espíritu te adora, Señor. En tu Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por el placer de su sintonía. Yo soy Rudy Sabiñón y desde Santo Domingo, República Dominicana, esto es En su presencia. A mi lado, mi amigo, hermano y compañero Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida? Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Y eso me alegra porque estoy pensando y creo que así será, que están todos bien. Estamos bien, gracias al Señor, que sirve de compañía perenne y nosotros no nos sentimos solos porque tenemos fe que Dios siempre está y estará con nosotros. Amén. Y por eso vamos a ponernos en su presencia. Señor, ponemos este pequeño espacio en tus manos para que aquí solamente se hable cosas que a ti te interesa que nosotros sepamos y comprendamos y que podamos vivir y que podamos también a través de esa palabra transformadora tuya y resucitada podamos servir a los demás. Amén. Ercilio, el tema que nos toca hoy es bien profundo y creo que es perfecto para esta época del año, para aprender, porque los cristianos católicos a veces nos olvidamos de aprender nuestra religión, en qué usted cree, qué es la base de lo que usted cree. Entonces, con razón, cualquiera viene, nos dice 3 cuentos, lo creemos porque no tenemos base. Entonces necesitamos aprender. Una de las cosas que vemos todos los domingos en misa es la lectura de los evangelios. La mayoría sabe que son 4 evangelios, escritos por 4 evangelistas. Vamos a hablar un poco de quiénes son, las diferencias y similitudes que hay entre ellos, pero hoy nos vamos a enfocar más en el Evangelio de San Marcos por ser el más viejo, el que primero se hizo. Tenemos 4 evangelistas, ¿verdad? Sí, tenemos 4 evangelistas y la teología bíblica lo divide en 2. En un grupo de 2. En un grupo de 2 que son 3. Los 3 evangelios, el de Marcos, Mateo y Lucas, y el evangelio de Juan. A los 3, Marco, Mateo y Lucas, los llama sinóptico, es decir, lo llama así por el esquema que siguen, ¿verdad? Como una especie de esquema biográfico sobre la trayectoria de Jesús. Y el evangelio teológico, y diríamos profundo y más actualizado en el campo de la teología, que es el evangelio según San Juan. Los evangelios naturalmente comenzaron a escribirse, siendo el de Marcos el primero, a partir del año 65 de la era cristiana. Ahí es donde, bueno, algunos dicen 64 o 65. Yo voy a poner 64 porque realmente es más bien. Pero a partir de ahí después se escribe el de Mateo y Lucas. El de Juan fue escrito
año 95 de la era cristiana. ¿Qué pasa? Que el de Lucas lo escribe Lucas, el de Mateo lo escribe Mateo y el de Marcos lo escribe Marcos. Pero el de Juan emana de una escuela teológica, de una escuela de un grupo de reflexión que tenía Juan, que la encabezaba Juan, que Juan era el maestro en ese entonces. Y se escribe ahí, desde ahí se escriben varias reflexiones. Ese evangelio, no solamente ese, sino también se escriben cartas tipo pastoral, ilustrativa y educativa de Juan, y se escribe también el Apocalipsis, que se atribuye a Juan. Ok, entonces tenemos Lucas, por orden, Marcos, Marcos, ese Mateo, es el más viejo. Mateo, sí, Lucas, Lucas y el más nuevo, el de Juan. Sí, sobre todo entendiendo algo, y es que se da como un elemento ahí entre ellos que es en algunos es típico y en otros atípico. Por ejemplo, Lucas es bastante letrado y es como un secretario de San Pablo, ¿verdad? Lucas era médico. Lucas era médico, por lo tanto sabía escribir y tiene una redacción bastante ágil. Cuando estamos leyendo el Evangelio de San Lucas nos identificamos por la agilidad que tiene de lectura y los contenidos, y sabe, diríamos, administrar los contenidos de tal manera que el que lo entiende, el que lo lee, lo comprende rápido, como que se acerca culturalmente a uno. Sí. Mateo es un poquito más amplio y más, diríamos, un poco profundo, pero Mateo, sabemos que Mateo también entendía algo de letras, porque Mateo era cobrador de impuestos antes de convertirse. Y Juan aprendió, acuérdense que era como el muchachito demandado en el grupo de los discípulos y el discípulo más querido, con su maestro, exactamente, que era Jesús. Entonces, Marcos no se puede contar entre el número de los discípulos, no se puede contar, pero es un discípulo, él siempre estuvo de los de la periferia. Al lado qué sé yo, al lado, y recibió la enseñanza y conoció bastante cerca a Jesús. Su nombre al principio no era Marcos, sino era Juan. Él adoptó ese nombre de Marcos, que no era un nombre judío, sino que era un nombre de ascendencia romana. Pero él parece que él también manejaba cierto nivel de cultura griega y manejaba la escritura, naturalmente. Era bastante creyente y se mantuvo siempre próximo, cerca, o a veces dentro también del grupo de los apóstoles, aunque no forme parte de los 12, ¿entiendes? Okay. Y él escribe, ¿por qué? ¿Por qué comienza a escribir? Fíjate una cosa, después de la resurrección y del Pentecostés, después de esa gran experiencia, los discípulos de Jesús, los apóstoles y todos los discípulos, cada uno cogieron por su lado a predicar, a anunciar, impulsado por esa fuerza misteriosa y esa fuerza profunda del Pentecostés. Ellos salen. Al principio, Marcos sale con el grupito de San Pablo, ¿verdad? Sale con el grupito de San Pablo. En el camino parece que tuvieron ciertas discordancias y Marcos sale del grupo de Pablo y se incorpora con Pedro. Entonces, ya tú sabes la intensidad de la predicación de Pedro y el trabajo y el oficio de Pedro, que era de encabezar el grupo, ¿verdad? Era como la tradición dice que fue el primer papa. Exacto. Es decir, era la cabeza visible de la iglesia y se internan, qué sé yo qué, por territorio griego y
y trabajan y evangelizan en Roma. Dice la tradición que Marcos, después de la muerte de Pedro, también estuvo evangelizando en Egipto y después fue martirizado. Entonces, Marcos escribe, probablemente era secretario de Pedro, porque él manejaba la escritura, manejaba la gramática, diríamos a su modo. Parece que hablaba el griego y escribe cosas en griego. Entonces, Marcos no era una figura de renombre vista. Se conoce más bien por lo que él escribe y en algunos pasajes que citan su nombre y en algunos lo mencionan con el nombre de Juan, que es el nombre originario de él, y en otros lo mencionan como un discípulo, como el discípulo Marcos. No Marcos, el comandante Marcos que está... Ese no, el bueno, Marcos en las bueno. sierras colombianas. No, Marcos, San Marcos. Entonces, fíjate, una de las características principales, o si no la principal, de Marcos, del Evangelio de Marcos, es destacar a Jesucristo como el verdadero, como el Hijo de Dios. Y así comienza el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Bien. Y ahí él siempre va a estar destacando esa característica de Jesús, que es el Hijo de Dios. Marcos, que es muy parco al escribir, me quiero decir que no es un tipo que utiliza mucho la retórica, no es ampuloso así escribiendo, es decir, él va escribiendo el contenido exacto, de tal manera que tú llevas un hilo conductor de toda la trayectoria de la vida y obra de Jesús hasta su muerte y su resurrección. No habla ni siquiera muchísimo de los días y el tiempo de la resurrección, solamente se limita al acto, diríamos, de resurrección de Jesús, pero no con todos esos pasos y saltos que dan tanto el Evangelio de Juan, el de Lucas, como el de Mateo. Pero este esquema general de la vida de Jesús que presenta Marcos en su Evangelio es el que utiliza Mateo y el que utiliza también Lucas. Lucas, como dije al principio, lo convierte en un contenido bastante ágil y atractivo, y Mateo lo convierte en un contenido más amplio, más explicado y con mayores detalles, ¿verdad? Pero Marcos se va a un esquema, por eso que ustedes ven que en las Sagradas Escrituras el Evangelio de Marcos es el más corto, pero es el más antiguo. De hecho, ese Evangelio como que lo veían bastante, diríamos, poquito, pero a partir del siglo XIX fue cuando se descubrió que los demás evangelios, sobre todo el de Mateo y el de Lucas, estaban basados en el Evangelio de Marcos. Y a partir de ahí comienza a tomar importancia. Y mucho porque es más corto, porque es más certero, va directamente al grano, como nosotros comúnmente decimos. Lo fueron utilizando y ya en el siglo XX se hizo famoso. Y ya no estaba guardado y engavetado y como los otros que estaban en la calle, sino, y este estaba engavetado, y sacaron a flote y le dieron la importancia canónica realmente que tiene este evangelio. Bueno, Entonces, ¿tú crees que Mateo y Lucas leyeron el Evangelio de Marcos? Sí, lo conocían, no solamente lo leyeron y lo conocieron, sino que cogieron el esquema general, el hilo conductor de Marcos,
Okay. Y Formato. y el contenido también lo ampliaron, lo enriquecieron. Entonces, vemos a Marcos no como un brutico, no, porque también hay que decirlo, el hombre no era tampoco una cosa. No, no. No era una lápida así de cerrado, no, era un individuo que no era dado a exagerar en los comentarios ni a extenderse mucho en los comentarios. Por eso es que el evangelio es un poco más corto. Pero no Él es, no, presenta, es el evangelio más corto, pero no es carente de contenido. ¿No? no, Tiene él el contenido. presenta el mismo Jesús y las mismas acciones, pero las presenta como secas. Hizo tal cosa, ya. Sí, sí, sí. Hay gente que van al grano y no adornan con muchas flores. Este no tiene florilegio. Este va directamente al contenido. Y por eso tú ves que todos los relatos que hay que concuerdan que son paralelos con los otros evangelios, Marcos lo presenta más reducido, más, digamos, resumido. Ahí tenemos, por eso, qué sé yo, se va, lo primero que presente seguidamente el episodio de Juan, el Bautista, e inmediatamente hace una presentación de la figura de Juan Bautista, se va al bautizo de Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo de Jesús es lo que le da contenido y altura a Juan el Bautista. Porque todo lo que predicó Juan iba a culminar en ese bautismo maravilloso de Jesús, donde los cielos se abren, baja el Espíritu como una paloma y una voz se escucha: este es mi Hijo amado, el adorado, el querido, todos los apelativos a los que podemos acudir para ensalzar y elevar a una persona, que se le pueden aplicar precisamente a esa figura llamada Jesús. Entonces, Marcos está escribiendo esto al lado de San Pedro, mientras los discípulos están caminando las calles y predicando. ¿Es así? No, era, fíjate, ahí hay que ver algún elemento, se llama el elemento necesidad, que comienza a detonar y a despertar. Las comunidades ya eran numerosas, eran grandes y no podían asistirlas a todas. Entonces, por eso vemos que hay cartas pastorales en San Pablo, cartas de Pedro, cartas de Juan, Santiago y Filemón, y todas esas cartas son precisamente la manera de comunicarse y comunicar el contenido de la evangelización y la formación que demandaban aquellas comunidades donde realmente no podían ir. Y eso, ¿qué pasa? Si yo estoy ya, mi vida está amenazada y prácticamente sentenciado a muerte, porque todos ellos andaban vivos caminando, predicando, pero andaban oliendo a muertos, porque sí, la persecución era feroz contra ellos. Y ese evangelio de Marcos también refleja de alguna manera la persecución de los cristianos. Por eso estamos hablando que, aunque sea el primer evangelio, está escrito no en el 45, 48, 50, 55 como la carta de Pablo, sino está escrito en el 64, 65 de la era cristiana. Entonces ya ellos ven la necesidad imperiosa, diríamos, de que su conocimiento alrededor del misterio y de la vida de Jesús no se queden en el aire, que se pueden desvanecer con el tiempo. Y lo escribieron para que eso quedara para la historia. Pero lo escribieron, diríamos, con su destinatario. Es decir, yo voy a escribir una carta, pero yo se la voy a dirigir a fulano de tal. Marcos escribe para los gentiles. Escribe para aquellos que no son la gente que está viviendo en Jerusalén, que está viviendo en
en Galilea y toda esa parte donde creció, se desarrolló y predicó Jesús, sino para toda aquella gente que se iban convirtiendo y que iban demandando de alguna manera estar próximo o dentro de los límites del conocimiento y la vivencia de las Sagradas Escrituras, es decir, de la obra evangelizadora tanto de los discípulos de Jesús como del Maestro. Ok. Él toma algo en particular. Vamos a escribir la historia, la biografía de este señor. Sí. Pero él estuvo ahí desde el principio, o él está escuchando los relatos de Pedro y de los otros discípulos. Sí, no, él estuvo conviviendo con el discipulado de Jesús. Tuvo la experiencia de Pentecostés y yo supongo que también tuvo la experiencia de la resurrección, porque no eran solamente los 12, aunque estaban allí. Acuérdate que en una ocasión Jesús manda 72 discípulos. Sí, o sea que había muchos más. A lo mejor él estaba dentro de ese proyecto de los 72. Sí. Porque esos discípulos eran parte de la escuela que aprendían de Jesús. Y hay que ver, porque Jesús fue muy astuto. Ninguno de los discípulos le reprochaba ni le decía nada, porque realmente él asombraba con el discurso, con sus enseñanzas. E inmediatamente caminando y conversando, le enseñaba cosas con el ejemplo. Y entonces ellos iban aprendiendo, pero paso tras paso se le iban incorporando, se le iban sumando. Y el proyecto se hacía gigante. Y entonces cuando envía a los 72, ahí es probablemente que estuviera Marcos, porque ubicamos a Marcos en los alrededores de Jerusalén. Pero al cambiarse el nombre hay que pensar que él no es que usa un seudónimo para firmar el evangelio que escribió, sino que a lo mejor habían algunos o muchos Juan en el grupo de los 72, porque imagínate, no se mencionan muchos, solamente se menciona Juan, el evangelista. Sí. Y ya en Hechos de los Apóstoles se menciona Juan, apodado Marcos, ¿verdad? Juan apodado Marcos, que lo podríamos también ubicar en el Evangelio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12 y siguiente, pero también lo podemos ver en muchos otros sitios, porque Marco tenía su fama dentro de ellos, del grupo. Por eso aparece en varios momentos, en varios pasajes del Nuevo Testamento. ¿Por qué, tú sabes, ahí lo relacionan con el león? Fíjate que a mi espalda lo tengo a él y entonces tiene un león. Pero acuérdate también que a Jesucristo le dicen el león de Judá. El león de Judá, el león de Judá. Es un símbolo, el león, de algo que nace inocente y no hace nada, pero de repente se va transformando, se hace poderoso. Ese león no está simbolizando la figura de Marcos, sino la figura que él predica, que anuncia, que escribe. Entonces, ese Jesús que viene, emana de un ambiente de inocencia y de tranquilidad. Imagínate quién era la Virgen. Era esa humilde esclava que ella misma dice: yo soy la esclava del Señor, y todo ese tipo de cosas, de la inocencia. Ahí se ve él escribiendo y el león ahí al lado. Como él está escribiendo del león. Okay. Esa es la inspiración profunda de
del Evangelio de Marcos. Y como te digo, así es que él comienza el Evangelio. Es de lo que él va a hablar. Esa breve introducción, él va a hablar de eso, de Jesucristo, del Hijo de Dios. ¿Cómo debemos escuchar, cuando escuchemos el Evangelio de Marcos, a qué le debemos prestar atención? ¿Qué es lo que lo diferencia totalmente? ¿Y qué debemos nosotros entender cuando oímos su Evangelio? Mira, yo creo que en el Evangelio de Marcos, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de Marcos y Igual que descubrir, los otros cuatro, y descubrir Nosotros tres. en la primera frase, en el primer versículo de su Evangelio, el objetivo de su escritura, ¿verdad? De ese ejercicio literario que él hace. ¿Lo tienes ahí? ¿Puedes leerlo? Oh, pero segurito que sí, debo tenerlo aquí cerquita porque no me atrevo a alejarme de la Sagrada Escritura. Dice, comienzo de la buena nueva de Jesús, Hijo de Dios, tal como está escrito en el profeta Isaías. Mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Esa es la introducción del Evangelio de Marcos. ¿De quién él va a hablar? De Jesucristo. ¿De quién va a hablar San Juan el Bautista? De Jesucristo. El epicentro del mensaje de Marcos es la figura de Jesús. Ahí se amarra y no hay detalle que lo saque de la figura de Jesús como el Hijo de Dios, como el real y genuino Hijo de Dios. Marcos no habla sobre el nacimiento de Jesús. No, O él porque comienza hablando de Juan el Bautista. él comienza hablando de Juan el Bautista. Él se ahorra la primera parte. Se la ahorra. Se va, sí, se ahorra la primera parte. Ahora, los otros lo ven porque cuando ellos escriben, ya ese evangelio de Marcos andaba circulando. Fue en el tiempo, qué sé yo, el orgullo de algunos teólogos y todo, a lo mejor lo opacaron, pero los otros evangelistas lo utilizaron. Entonces, Marcos se va al grano, por eso te dije que no es una gente que ande desperdiciando el tiempo. No es que hablar del episodio del anuncio del ángel para darle mayor, diríamos, interés al evangelio, como lo utilizan tanto Mateo como Lucas, que no se dé, porque ahí hay una figura muy importante dentro de la evangelización y la teología cristiana, que es la Virgen María. Pero a Marcos lo único que le interesaba era exaltar la figura de Jesús con todos sus atributos, tal y como lo va mencionando. Después Jesús es puesto a prueba, Jesús es bautizado, Jesús es puesto a prueba, lo manda para el desierto inmediatamente. Después comienza allí la vida en Galilea. Entonces, no hay que ponerlo como que sea algo que esté atrasado, adelantado o no esté completo. Realmente lo que le interesa hay que saberlo ahí en su introducción breve que hace y hermosísimo, que la figura importante no es la del escritor que está poniendo en páginas la vida y la figura del grande, del contenido de ese evangelio, que es Jesucristo como el Hijo de Dios. Excelente. Entonces, cuando estemos en misa o vayamos a leer la escritura y leamos un pasaje de Marcos, ya sabemos que él se va a referir única, principal y hasta accesoriamente sobre Jesús. Sobre Jesús. Sí, sobre Jesús como el gran protagonista de la salvación, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Cuando hace un milagro,
Jesús en el Evangelio de Marcos, cuando Marcos relata ese episodio de esa sanación, de esa curación, lo presenta ahí mismo como el protagonista. Y todos los elementos que Jesús pone en el escenario, como que no lo divulguen, que no diga más para adelante, eso lo va señalando Marcos, porque a Marcos lo que le interesa es ver en Jesús que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Y así lo va destacando en cada uno de esos episodios, cuando hace la curación el sábado, cuando Jesús se refiere al sábado. ¿Qué hace Jesús en el Evangelio de Marcos? Se pone como el dueño del sábado. Pero el que hizo el sábado debe ser el dueño de él. Entonces, ¿quién hizo el sábado? Mi Padre que está en el cielo. Yo soy el hijo de ese Padre. Entonces yo soy el dueño. Yo también soy el dueño. Claro, así sucesivamente. Y toda la parábola también la va orientando a ese protagonismo de Jesús. Digo, como debe de ser. Entiendo cómo debe de ser. Sí. Lo otro es para la vida pastoral, donde los otros evangelistas hablan sobre otras cosas. Es para rellenar la vida pastoral, porque todo lo que ellos hablan lo podemos considerar palabra de Dios, porque ellos no se alejan bajo ninguna circunstancia de la figura de Jesús, pero crean elementos de concientización y diríamos de trabajo pastoral que lo hace un poco más extenso, como suavizar de alguna manera el lenguaje o adaptarlo a determinado nivel cultural. Exacto. Y ya, bueno, Marco dice Jesús es Jesús porque es el Hijo de Dios. Ya hasta ahí está bien, ese es el Hijo de Dios. Y ya no me pregunten porque no sé decirle más. Él murió también martirizado, y hay que entender también dentro del contenido de su evangelio que hay como un mensaje de animación a aquellos cristianos perseguidos, porque la persecución estaba en su máxima expresión, cuando incluso a él lo agarraron, lo arrastraron y lo volvieron, etcétera, para matarlo. Fue altamente martirizado. Pero ya le había visto el martirio de Pedro, que él siempre estuvo acompañando a Pedro, y consideramos de alguna manera que aportó bastante en la redacción de las cartas y los escritos de San Pedro. Ok, excelente. Bueno, yo creo que con esto ya nosotros tenemos una visión más detallada para cuando nosotros cristianos católicos oímos los evangelios, ya sabemos de qué trata Marcos y por dónde viene su evangelio. Señores, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Muchísimas gracias, Hercilio. Gracias a todos ustedes por el placer de su sintonía. Nos vemos la próxima semana en una entrega más de En su presencia. No teman. Hasta Jesús, luego. El resucitado está con nosotros. Amén, amén. Amén.